Unidad 3. Hidrosfera mundial y del Perú. Objetivos específicos. Conocer la distribución del agua en el mundo, conocer el potencial hidrológico del Perú, valorar los recursos hídricos en sus diversos estados y ambientes como recurso vital para la vida, fomentar el uso racional y la preservación del recurso agua con criterio de sostenibilidad. Hidromasa del planeta. El agua se acumula y reposa en las cuencas oceánicas, lagos, pantanos, napas freáticas y glaciares polares y montañosos. Sobre el origen de las aguas oceánicas existen muchas hipótesis y se hallan en controversia. Grant, 1971, profesor de la Universidad de New York, dice: muchos científicos opinan que el océano y los continentes tuvieron su origen como consecuencia de los mismos procesos. Hay grandes diferencias de criterio en cuanto a la época en que se desarrollaron tales acontecimientos y en cuanto a la velocidad con que se formaron el océano y los continentes. Muchos geólogos creen que el océano se formó mediante la liberación gradual de agua en la superficie de la Tierra por los volcanes. La acción de los volcanes extraía agua que en un principio estaban contenidas en las rocas del interior del globo. Estos científicos estiman que la cantidad de agua liberada durante la historia de la Tierra puede explicar el volumen presente en el océano en la actualidad. La Tierra tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el océano cubre 361 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 70,8%, y su profundidad promedio es de 3.730 metros, mientras los continentes y las islas cubren 149 millones de kilómetros cuadrados, que representa el 29,2% del total de la superficie planetaria. Razón por la cual muchos oceanógrafos como Grant Gross, 1971, denomina planeta de agua. Otros, planeta azul. El agua no solamente está en los océanos y los mares, sino también en los glaciares polares, lagos, ríos, pantanos y la masa de nubes desde donde se precipita la lluvia. La masa acuática del planeta se concentra en los océanos y los mares. Los océanos ocupan las grandes cuencas tectónicas unidas entre sí, como el Océano Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico y el Antártico. Los mares se pueden distinguir en mares costeros o litorales, siempre situados al borde de las grandes cubetas tectónicas y comunicados con estas por umbrales y estrechos bastante anchos y profundos como Mar de China, Japón, de las Antillas, Mar del Norte, etc. Mares continentales se hallan en los continentes y que se comunican con los océanos solamente por una abertura estrecha y poco profunda, como el Mar Mediterráneo, el Báltico y el Mar Negro, entre otros. La influencia de los climas de los continentes que los rodean y los cursos de los ríos que desembocan en ellos puede imprimir atributos particulares. Los mares cerrados son aquellos que no tienen comunicación con los océanos. El mar Caspio, el mar Aral, entre muchos otros, se caracterizaba por ser absolvedora y emisora de calor en comparación al comportamiento término de la superficie continental. Las aguas oceánicas tienen una densidad ligeramente superior a la del agua pura. Esta densidad es determinada por la salinidad y la temperatura. A mayor salinidad, mayor densidad. A temperaturas bajas, mayor densidad. El calentamiento y enfriamiento de los océanos y el sistema de circulación atmosférica originan el movimiento de las olas y corrientes marinas. En el proceso del ciclo hidrológico, la masa de agua oceánica es dinamizada por los cambios de temperatura, es decir, el cambio de estado líquido a gaseoso, licuefacción, el paso de estado líquido a sólido, solidificación o congelación, y el paso de estado gaseoso a líquido, condensación, al cambio de la temperatura de la energía solar. Agua dulce. Es un recurso natural único y escaso, esencial para la vida en la Tierra. Solo un pequeño porcentaje del agua existente en la Tierra está disponible para las actividades del hombre. El conjunto de todas las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas constituye una unidad.
El funcionamiento de esta unidad a través del ciclo hidrológico lleva consigo factores de incertidumbre. A continuación, un esquema sobre el ciclo del agua. La masa de agua pasa de un estado a otro, se mueve siguiendo el flujo del ciclo hidrológico. Con el calentamiento solar, la masa de agua oceánica se evapora y forman las nubes. Con el descenso de la temperatura a mayor altitud, se condensa y se congela. Luego, se precipita en forma líquida o sólida. Una parte se evapora, la otra parte filtra al subsuelo y el resto discurre al océano. Contaminación del agua. Un contaminante es toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas. La incorporación de materias extrañas al agua deteriora la calidad de éste, inutilizando para los usos pretendidos. Desechos orgánicos. Las aguas servidas y las industrias arrojan desechos orgánicos donde las bacterias consumen el oxígeno del agua, provocando la muerte de animales acuáticos. Nutrientes. El excremento y los detergentes contienen fósforo, que genera una reproducción desmesurada de algas en lagos y embalses. Hidromasa del Perú. El trabajo del hombre andino, amazónico, chalaco o costeño, desde hace más de 20.000 años, viene impactando y modificando los cuerpos hídricos en su afán de organizar el espacio social. Cada vez más se acentúa la relación sociedad y ambiente, fundamentalmente con los recursos hídricos. A nivel nacional e internacional, se hace necesario el manejo adecuado de cuencas hidrográficas, tanto para el uso racional de los recursos hídricos como para prevenir los riesgos naturales que se generan por exceso o escasez de agua, sequías, inundaciones, aludes, maremotos, lluvias torrenciales, etc. El mar peruano. El mar peruano es la cuarta macrorregión geográfica del Perú y constituye el sistema marino más rico del mundo. Se encuentra en el extremo oriental y central del Océano Pacífico, que, al tomar contacto con el litoral peruano, abarca 2.796 kilómetros, límite oriental del mar peruano. De la línea del litoral se extiende hasta las 200 millas marinas mar adentro. Por el lado occidental, limita siguiendo la sinuosidad del perfil del litoral entre los paralelos, es decir, desde la altura de Boca Capones en la frontera del Ecuador y la Concordia a orillas del Pacífico en la frontera con Chile. Nuestro mar cubre un espejo de aguas de 1.035.638 kilómetros cuadrados, equivalente al 90% del territorio nacional. Atributos físico-químicos. Temperatura. El mar peruano, por su ubicación latitudinal en la zona tórrida, debería corresponderle una temperatura moderada a cálida. Sin embargo, debido al afloramiento de aguas frías de la corriente peruana, se caracteriza por tener un mar frío. Esta frialdad varía por la influencia de otros factores, varía según las estaciones del año, influencia de otras corrientes marinas, principalmente la del Niño, que son de aguas cálidas, el grado de salinidad y la profundidad, registrándose la temperatura más baja de 12.6 grados Celsius al sur de la isla de Gayán y la máxima de 26.30 grados entre Ático y Punta Islay, estableciéndose una temperatura media que fluctúa entre 17 grados a 19 grados Celsius. Salinidad. El contenido de gramos de sal por litro de agua marina varía según la profundidad, evaporización, precipitación y movimiento de las corrientes marinas. La salinidad en la corriente peruana aumenta desde sur hacia el norte a causa de la evaporación que producen los vientos alisios constantes. La salinidad del mar desde Arica hasta la llanura de San Gayán registra 34.80 y 34.90 por mil, incrementándose 35 por mil aproximadamente hasta el Callao. Desde el Callao hasta la Punta Aguja, la salinidad sube a 35.5 hasta 35.10 por mil, pero valores más altos en mar abierto. Al norte de Cabo Blanco se hace ya perceptible la influencia de aguas que pertenece a regiones tropicales. Color. Según Weiger, la coloración de las aguas del mar peruano es verde esmeraldino, azul claroscuro. Esta tonalidad verduzca es atribuida a la presencia de fitoplancton. A medida que se alejan del litoral, van variando de azulado a azul marino.
Cabe señalar las observaciones hechas por el Dr. Zacarías Popovici frente al litoral peruano, el fenómeno del aguaje, que consiste en el cambio de coloración local y temporal de las aguas del mar. Se debe a la multiplicación masiva de ciertos organismos acuáticos y a la propia hidrodinámica que permite presentar colores rojizo, marrón, pardo, amarillento, blanquizco hasta oscuro. Corrientes marinas. Frente al litoral peruano existen muchas corrientes marinas: la corriente peruana, la corriente del Niño, corriente ecuatorial, la contracorriente ecuatorial, las corrientes convergentes y divergentes, además las olas marinas. Las dos primeras son las más importantes, que influyen en las condiciones oceánicas y climáticas y por ende en la vida económica de los peruanos. La corriente peruana se desplaza pegada a la costa de sureste a noreste con una velocidad que varía de 10 a 15 millas por hora. Tiene un ancho variable de 100 a 250 millas. Igualmente su temperatura varía entre 5 grados a 7 grados Humboldt y una profundidad de 200 metros. Esta corriente juega un rol importante en la vida marina y en el tipo de clima de la costa peruana. Perú. Corrientes marinas. El afloramiento de aguas frías frente al litoral peruano es de carácter físico. Permite el desarrollo de fitoplancton y zooplancton que sirven de alimento a especies marinas menores y estos a la vez a otras especies mayores, creando de esta manera una riqueza ictiológica marina, fuente principal de la actividad pesquera. Corriente de El Niño. Su nombre científico es Oscilación del Sur El Niño. Su sigla ENSO en inglés, El Niño, Southern Oscillation. Son de aguas cálidas provenientes de la zona intertropical ecuatorial del Pacífico. Al chocar con el Golfo de Guayaquil, se desplaza pegado al litoral en sentido contrario a la corriente peruana. Normalmente llega hasta las costas de Piura y Lambayeque. Se presenta anualmente en vísperas de la Navidad en el mes de diciembre, del que deriva el nombre. Cuando esta corriente avanza hasta las costas de Lima, Pisco, incluso hasta Arica, se conoce con el nombre de fenómeno El Niño. Este fenómeno es una anomalía meteorológica y oceanográfica que altera el sistema climático oceanográfico a escala regional y mundial, caracterizado por un calentamiento anormal del Pacífico ecuatorial oriental como consecuencia de la transferencia de calor proveniente del sector oeste, con un clima más cálido que lo normal y lluvias inusuales en la región noreste cuando se hace referencia al Perú. Los episodios más severos del fenómeno del Niño ocurrieron entre 1525 a 1925. Fueron los siguientes: 1578, 1728, 1877 al 78, 1891 y desde 1925 a la fecha, incluyendo El Niño 1921 a 1992, se han registrado 15 eventos, siendo el de mayor intensidad el del periodo 1982 a 83, con serios impactos socioeconómicos en el Perú y a escala mundial. Igualmente fue el de 1925. Atributos hidrobiológicos. La biomasa del mar peruano está influida por las características antes mencionadas, tales como temperatura, salinidad, corrientes marinas y relieve submarino. La causa principal de la abundancia de los recursos ictiológicos se debe a la presencia de enorme masa de fitoplancton y zooplancton por metro cúbico de agua. En el Perú y Chile es de 400 miligramos, uno de los más altos del mundo. Las especies de peces de mayor cantidad de extracción en el Perú son la anchoveta, atún, sardina, ayenque, barrilete, furel, caballa, langostino, lorna, machete, cabinza, cabrilla, cachalote, cholo cojinova, corvina, chauchilla, mero, ojo de uva, pejerrey, peje blanco, pez espada, suco y toyo. Variedad y cantidad que al Perú le permitió encabezar la producción pesquera por los años de 1957 a 1972. Entre otros recursos marinos, podemos señalar la abundancia de crustáceos, moluscos, lobos marinos, aves guaneras y cetáceos.
A pesar de esta enorme cantidad de variedad de peces que debe destinarse prioritariamente a la alimentación de la población peruana, por la mala política económica, el Perú es uno de los países más malnutridos del mundo. Apenas se consume 7 kilos per cápita anual, a diferencia de 100 kilos per cápita en Irlanda, 45 kilos en Japón y 44 kilos en Portugal, por citar algunos países. Importancia geoeconómica y política del mar peruano. El mar peruano constituye una región geoeconómica de gran importancia y constituye una zona estratégica desde el punto de vista geopolítico. Históricamente ha sido el espacio conquistado, ocupado y aprovechado por la población desde tiempos remotos por los primeros asentamientos humanos, posteriormente por las culturas paracas, nazca, mochicas y otras culturas asentadas a lo largo del litoral. Brasil y Bolivia buscan salir al Pacífico por el mar peruano. Esta situación pone de manifiesto la importancia geopolítica del Perú en el contexto de América del Sur. El dominio del mar hasta las 200 millas. El Perú, en su condición de Estado ribereño, tiene derecho a la soberanía del mar territorial adyacente, al subsuelo continental y submarino, al espacio aéreo que cubre estas dos unidades geográficas, mar y tierra. Los países desarrollados en la tecnología pesquera han promovido la denominada Convención del Mar, en el marco de la globalización. El gobierno de Fujimori y el de Toledo pretendieron firmar este convenio. Firmar convenio del mar por parte del Perú sería una traición a la patria, a la sociedad entera, porque significa entregar los recursos mineros, petroleros y pesqueros de nuestro mar para la zona económica exclusiva y que cualquier país pueda aprovecharlos. Sería aceptar 12 millas de soberanía y dejar la soberanía absoluta sobre las 200 millas marinas. Sería tirar por la borda el esfuerzo que se hizo ante La Haya en defensa del dominio marítimo. Las razones por las que siempre debemos mantener firmemente la posición soberana del Perú sobre el mar más rico del mundo expone el ingeniero Víctor Mejía en los siguientes términos. ¿Es verdad que el Perú es dueño de un mar de 200 millas? Desde la época preincaica, los antiguos habitantes vivieron siempre de los productos del mar, pero recién, en 1947, el Perú reivindicó la propiedad de su mar en 200 millas marinas, porque esta es la anchura de la corriente peruana que viene de la Polinesia exclusivamente en dirección a nuestro país, como una sabia compensación de la geografía para mitigar la aridez y pobreza de la costa peruana. En la indemnización que la naturaleza está pagando al Perú y que por tal circunstancia pertenece al Perú y a nadie más. ¿Cómo se prueba el derecho del Perú para poseer este mar territorial? Se ha probado en base a todos los principios de la ciencia jurídica, con sólidos fundamentos científicos que atienden la realidad geográfica, demostrando por la vía argumental la ecuación del equilibrio sociobiológico que vincula al hombre con la tierra que ocupa y el sistema marino que lo alimenta. El libre ejercicio de este derecho no ocasiona desmedros a terceros ni enerva la libre navegación en el territorio reivindicado. ¿Cómo se concilia esta propiedad peruana con el derecho internacional? Luego de la proclamación soberana del Perú de 1947, de reivindicar su dominio, soberanía y jurisdicción exclusivos sobre 200 millas de su mar adyacente, otros países adoptaron también idéntica política de protección de sus espacios marítimos, aunque no tuvieron ni las características geográficas ni riquezas comparables a la del mar peruano. En 1952, los gobiernos de Ecuador y Chile se sumaron al Perú y crearon un marco de derecho internacional denominado el Tratado del Pacífico del Sur. Posteriormente, Colombia también se incorporó a dicho tratado. La comunidad internacional aceptó definitivamente la llamada Doctrina Peruana del Mar Territorial en 1956, cuando la tercera reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos en México proclama que cada estado tiene competencia para fijar su mar territorial hasta límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos, así como las necesidades económicas de su población y a su seguridad y defensa. ¿Qué riquezas encierra el mar territorial peruano? El mar territorial peruano es el más rico del mundo. Lo más valioso de sus aguas es el inmenso potencial pesquero que contienen. La biomasa de nuestro mar concentra la mayor fuente de proteínas del planeta.
Si se aplicara al consumo humano, podría alimentar solamente en nuestra costa unos 100 millones de habitantes con un altísimo grado de nutrición. El subsuelo marino, por su parte, guarda enormes yacimientos de petróleo y gas natural que apenas han sido arañados. Y sobre el techo marino se encuentran depositados los famosos nódulos polimetálicos o rocas de minerales concentrados en una cantidad no menor del 60% del total mundial. Esta es la gran herencia de todos los peruanos de hoy y de los que vendrán después. ¿Hay peligro que el Perú pierda la propiedad de su mar territorial de 200 millas? Sí hay un peligro inminente. Se trata de la llamada Convención del Mar, un tratado preparado por la Conferencia del Mar de las Naciones Unidas en 1982, cuyo objetivo es poner todos los mares en manos de interés de las grandes potencias marítimas. Este tratado pretende recortar el mar territorial de los estados a solo 12 millas marinas, quedando el área fuera de ese límite sujeto a las reglamentaciones internacionales, lo que produciría en nuestro caso la inmediata intervención de intereses que no son los de nuestro país. ¿El Perú está obligado a aceptar la Convención del Mar? No lo está de ninguna manera. En efecto, la Convención del Mar es un tratado de naturaleza reglamentaria de carácter contractual que solo obliga a los estados que lo aceptan. El Perú no tiene por qué aceptar lo que no le conviene. Diferendo marítimo Perú-Chile La Haya. Antecedente. En la época del Tahuantinsuyo, del Virreinato y los 3 primeros lustros de la vida republicana, no teníamos ningún problema limítrofe con Chile, porque limitábamos con Bolivia. La soberanía del mar peruano comprendía hasta las provincias de Arica y Tarapacá. La Confederación Perú-Boliviana fue desarticulada por la intervención de Chile, que no tenía nada que ver en esta intención de promover la integración latinoamericana. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra, la que concluyó 4 años después, dando fin a la guerra mediante el Tratado de Paz y Amistad de Ancón el 20 de octubre de 1883, en el que se cedió definitivamente la provincia de Tarapacá. Las provincias de Tacna y Arica quedaron ocupadas bajo sus leyes y autoridades chilenas por el lapso de 10 años. Luego se realizaría un plebiscito para que el pueblo decida si dichos territorios quedan como peruanos o pasan a ser chilenos. El plebiscito nunca se realizó por la retención durante 40 años e incumplimiento por parte de Chile. Cuando el Perú reclamó en 1925, intervino Estados Unidos como árbitro solo para convocar el proceso plebiscitario. Después de 2 años, el árbitro declaró que el plebiscito era imposible. Para cumplir con el anterior, se firmó el Tratado de 1929, en el que cedimos a perpetuidad Arica. Chile siempre incumplió los acuerdos de los tratados. Así, por ejemplo, demoró 70 años para construir el muelle a favor del Perú. En este tratado de 1929, en su artículo segundo, establece que la línea divisoria entre Tacna y Arica partirá de un punto de la orilla del mar denominado La Concordia, ubicado a 18 grados latitud sur y 70 grados longitud oeste. Los países ribereños del Pacífico Sur, Ecuador, Perú y Chile, suscribieron como norma de política marítima la defensa de los derechos del Estado costero sobre el mar adyacente hasta una distancia de 200 millas marinas. Particularmente el Perú había declarado como soberanía del mar hasta las 200 millas marinas mediante el decreto de ley número 781. Promulgado por el presidente José Luis Bustamante y Rivero, en el que introdujo el término paralelo para graficar la extensión de las 200 millas. El problema surge con los convenios firmados entre Chile, Perú y Ecuador de 1952, conocido como la Declaración de Santiago, en el que utilizan el paralelo en el acuerdo de la explotación ballenera. 2 años después, en 1954, se genera una segunda conferencia, conocida como Conferencia sobre Explotación y Conservación de Recursos Marinos del Pacífico Sur, reiterando el uso del paralelo, en la que se establecieron normas para explotar los recursos marinos y los problemas de las embarcaciones. Lamentablemente, los diplomáticos peruanos incurrieron en la ingenuidad y la negligencia
aceptando el uso del paralelo en cada pacto. Para los peruanos, estos acuerdos bilaterales sobre la pesca 1952 y 1954 no constituían de ninguna manera la delimitación del mar. En cambio, los chilenos no dejaron pasar la oportunidad de consagrar la idea de paralelo y límite marítimo. En el primer artículo del Convenio Especial de Zona Fronteriza Marítima, con estas palabras, establécese una zona espacial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. El diferendo marítimo es un problema bilateral entre los dos países fronterizos y no hay por qué mezclar con Ecuador ni Bolivia, que no tienen participación. El Perú es parte de la doctrina de las 200 millas, no es firmante de Conmemar, porque la Constitución de 1979 y la de 1983 fija nuestra soberanía hasta 200 millas. Firmar la Convención del Mar, aprobada en 1982, vigente desde 1994, sería anticonstitucional, traición a la patria y renunciar a la soberanía absoluta a las 200 millas marinas, es decir, somos soberanos del espacio aéreo, la masa oceánica, el suelo y subsuelo marino. Chile no dejó de ser al firmar la Convención del Mar desde 1997 y tiene soberanía solo hasta las 12 millas marinas. El resto, hasta las 200 millas, constituye la zona económica exclusiva para la pesca, no soberanía absoluta. Según el derecho internacional de límites marítimos, la línea divisoria marítima se traza perpendicular a la línea del litoral. Como la orientación del litoral peruano en Tacna es de noroeste a sureste, la línea perpendicular divisoria con el mar de Chile debería orientarse de noreste a sureste hasta las 200 millas. La tesis chilena sobre el problema, según el contraalmirante Jorge Broussette Barrios, experto en asuntos marítimos, manifiesta que los gobernantes permitieron el error chileno. Ellos sostienen que no existe problema de límite marítimo entre los dos países. Los tratados de 1952 y 1954 fijaron el límite paralelo marítimo hace más de medio siglo. Por tanto, la demanda peruana es sobre los espacios que se encuentran bajo la jurisdicción y soberanía chilena. Para Chile, el límite territorial no está a orillas del mar, sino en el denominado hito número 1, unos 220 metros noreste tierra adentro. Además, dicen que Chile y Perú fijaron el emplazamiento de dos faros para señalizar la dirección del paralelo hacia el mar. Efectivamente, erróneamente, se construyeron estas torres que Chile quiere sostener como argumento de que ya está delimitada el mar fronterizo. Bajo estos supuestos argumentos falsos, Chile permaneció como invasor. Siguió ocupando 37.967 kilómetros cuadrados de nuestro mar territorial. Al trazar el paralelo a partir del hito número 1, Pascana de Hueso, ha cercenado 37.610 metros cuadrados del territorio de Tacna. La tesis peruana frente a la cerrada defensa de los chilenos es solucionar por vía diplomática. Para ello, el ministro de Defensa, José Antonio García Belaúnde, formó una comisión técnica presidida por el ex canciller Alan Wagner ante la Corte Internacional de Justicia, La Haya. El documento presentado sostiene argumentos jurídicos, históricos y doctrinarios en virtud del Pacto de Bogotá a fin de hacer valer los derechos de soberanía marítima hasta las 200 millas. El Perú sostiene que no existe un límite marítimo entre Perú y Chile porque no se firmó ningún tratado específico sobre la delimitación del mar y no nos deja ejercer la soberanía sobre las 200 millas. De aplicarse como límite el paralelo propuesto por Chile, la zona marítima del Perú solo llegaría a 100 millas frente a Camaná, 80 frente a Mollendo, 40 frente a Hilo, 20 frente a Sama y 0 millas frente a la Concordia, límite terrestre con Chile, mientras nuestro vecino mantendría la distancia constante de las 200 millas en la totalidad de su espacio marítimo desde la Concordia hasta el sur. A pesar que Chile ya no es parte de las 200 millas, sino de 12 millas, por ser firmante de Conmemar. Entre 1929 y 1930, solo se efectuaron mediciones de la frontera terrestre.
La Declaración de Santiago en 1952 no habla de límites, solo hizo referencia a la línea del paralelo para limitar los mares de ciertas islas cercanas a los límites del otro estado, solo existentes en el Ecuador. La de 1954 trata del convenio sobre una zona especial fronteriza para la pesca, a través del cual se creó una zona de tolerancia pesquera de 10 millas de ancho para cada país y como referencias se puso el paralelo geográfico. El límite debe partir del punto denominado La Concordia, ubicado a orillas del mar en virtud del Tratado de Ancón de 1929 y no del hito número 1. Se resuelve de acuerdo a la costumbre internacional reflejada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, trazando una línea bisectriz entre el paralelo geográfico y la línea perpendicular al litoral de Tacna, Perú. El almirante Guillermo Faura sugirió a Bácula para que propusiera la determinación limítrofe marítimo, aplicando el principio de la equidad desde 1986, año en la que se comunica a Chile para definir nuestra delimitación marítima, resultado de la demanda ante la Haya. Frente a la sistémica negativa de Chile para resolver bilateralmente, el Perú optó por recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, la Haya, presentando la solicitud el 1 de enero del 2008. Después de 6 años de arduo trámite, el resultado de la definición limítrofe marítimo con Chile fue leído el 27 de enero de 2014, quedando establecido de la siguiente manera: límite marítimo Perú-Chile. Considera el punto de intersección entre la tierra y la baja marea del paralelo del hito número 1 de la frontera Perú-Chile hasta 80 millas mar adentro, desde donde se aplica la línea equidistante planteada por Perú, hasta las 200 millas. Con este trazo, el Perú recupera 21.928 kilómetros cuadrados del triángulo interior más 28.356 kilómetros cuadrados del triángulo exterior, un total de 50.284 kilómetros cuadrados de sus aguas que se ubican dentro de las 200 millas. A Chile se cedió la mejor zona productiva de recursos hidrobiológicos de una extensión de 10.352 kilómetros cuadrados. Lo justo hubiera sido considerar el punto de la Concordia en la orilla del mar, que es el límite del extremo sur del Perú con Chile, según el Tratado del 3 de junio de 1929. Al trazar el paralelo tomando como referencia al hito número 1, ha dejado sin mar a 37.610 metros cuadrados del territorio tacteño. Los diplomáticos y políticos denominan costa seca, debe decir mar seco. Del mismo modo, los chilenos se inventaron el triángulo terrestre y todos los peruanos repiten como monos cuando simplemente no existe tal triángulo, más que en la mente perversa de los chilenos. Los protagonistas de este histórico hecho fueron los agentes diplomáticos Alan Wagner Tizón, José García Belaúnde, Jorge Chávez Soto, Marisol Agüero, Juan José Ruda y Gustavo Meza Cuadra, asesor en asuntos del derecho del mar. Los juristas internacionales Alan Payet, Rodman Bundy, Vaughan Lowe, Julio Treves. Los juristas nacionales Manuel Rodríguez Cuadros, Eduardo Ferrero Costa, Roberto Maclean Ugarteche y Juan Vicente Ugarte del Pino. Cartógrafos Scott Edmonds y Jaime Valdés Guamán. Relación hombre-mar. Históricamente la población peruana ha estado y sigue estando vinculada con el mar. El mar, como medio natural, como paisaje geográfico, es la fuente inagotable de recursos hidrobiológicos y mineros, los que deben extraerse con criterio de sostenibilidad. A lo largo del litoral se distribuyen muchos puertos, caletas y asentamientos humanos que se dedican a la actividad pesquera, minera y agrícola. Estos pueblos tienen estrecha relación con el mar, trabajan en él y viven del mar, mientras el medio marino brinda todos sus recursos, su belleza y medio natural de transporte. El hombre es un agente activo y agresivo. Ejerce una sobreexplotación de los recursos marinos y vierte millones de toneladas de desechos contaminantes. Solamente en Lima, con sus cerca de 10 millones de habitantes, evacúan aproximadamente de 600.000 metros cúbicos diarios de agua servida. El Perú en la Antártica. La Antártida o Polo Sur
Es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados. Posee el ecosistema más conservado del planeta. Es el gran laboratorio dedicado a la ciencia y a la cooperación internacional. Actualmente existen más de 16 estaciones meteorológicas en la Antártida, donde se realizan estudios e investigaciones que miden la capa de ozono, la contaminación y polución del aire, los deshielos y demás fenómenos climáticos del planeta. La capa de hielo de la Antártida constituye la mayor reserva de agua en el mundo. Según las investigaciones, señalan la posible existencia de petróleo, gas y carbón acumulados en plataformas sumergidas entre 500 a 1000 metros. También se han reportado indicios de metales como oro, cobre, plata, zinc, cromo, níquel, vanadio, platino, uranio. La Antártida aguarda gran variedad de especies de formaciones de algas y animales microscópicos, zooplancton y fitoplancton, que son la base de una gran cadena alimenticia que incluye más de 200 especies de peces, focas, lobos marinos, aves y ballenas. El Perú es miembro consultivo desde 1959, en el que 12 países firmaron un tratado de fomento de cooperación científica y técnica en la preservación de los recursos. Desde 1981, el Perú pasó a ser un miembro activo conjuntamente con 44 países firmantes del Protocolo de Quito. El 11 de julio de 1983, el gobierno peruano concretó su interés al crear la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos para estudiar los aspectos jurídicos, económicos y técnicos sobre esta región. Características hidrográficas del Perú. Disponibilidad de agua en el Perú. Geosistema Chala. La costa peruana, desde el punto de vista de la flora, es considerada como una de las zonas más áridas del mundo y representa el 10% del territorio nacional. Las precipitaciones pluviales difícilmente sobrepasan 150 milímetros por año. Los ríos que riegan fracciones de la superficie chala son alimentadas por las precipitaciones estacionales, deshielo de los glaciares y lagos altoandinos de la cordillera occidental de los Andes. Discurren anualmente al Océano Pacífico entre 36 a 40 mil millones de metros cúbicos, de los cuales el 75% ocurre en los 4 primeros meses del año y el 25% restante entre los meses de mayo. De la masa total de agua indicada, se aprovecha anualmente 10.000 millones de metros cúbicos, perdiéndose en el mar entre 25 al 30.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en esta región existen cuantiosos recursos de aguas subterráneas. Se estima que los mantos acuíferos contienen más de 10.000 millones de metros cúbicos, de los cuales actualmente se aprovechan más de 2.000 millones de metros cúbicos al año. La importancia de las aguas subterráneas radica en lo siguiente. Son más protegidas de la contaminación ambiental, constituyen fuentes potenciales de reserva acuífera para el consumo de la población en las áreas urbanas y para el riego en las áreas rurales. En un alto porcentaje son aprovechadas por la actividad industrial. Región andina. Esta región tiene una superficie de 385.000 kilómetros cuadrados, representa aproximadamente el 30% de la superficie del territorio nacional. Por sus características topográficas elevadas, los Andes constituyen áreas donde se producen las lluvias estacionales de diciembre a marzo. Son cabeceras de las cuencas donde se distribuyen los lagos y los glaciares de alta montaña, razones por las cuales tienen una importancia hídrica. Los gobiernos regionales y locales tienen que pensar en la construcción de diques y o embalses en los miles de lagos altoandinos para almacenar agua en épocas de lluvia, para regular su uso durante el periodo de estiaje, de esa manera poder mitigar el problema de la falta de agua para la agricultura, escasez de agua potable y de generación hidroeléctrica en las zonas rurales y grandes centros urbanos. La región de la Amazonía peruana. En una vasta región que cubre 771.000 kilómetros cuadrados, representa el 60% del territorio nacional. Los recursos hídricos en esta región son cuantiosos, constituidos por los grandes ríos caudalosos, lagos o cochas, aguas subterráneas y pantanos, suelos hidromórficos. Las precipitaciones pluviales oscilan entre 700 y 4.500 milímetros anuales, interrumpidos por periodos sin lluvias, en los cuales se producen una alta evaporación
y evapotranspiración que forman las densas nubes. Distribución hídrica según cuencas. Son 3 las cuencas hidrográficas más importantes. Estas cuencas fueron modeladas por el emplazamiento del sistema andino y por el trabajo erosivo de los glaciares, ríos y lluvias. Estas son la cuenca del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas y la cuenca endorreica del Titicaca. El sistema hidrográfico del mar peruano. Mamacocha. La vertiente occidental del Pacífico tiene una superficie de 279.689 kilómetros cuadrados, representa el 21.8% del territorio. Sobre dicha superficie se localizan 53 subcuencas, a través de las cuales discurren los ríos de la vertiente occidental del Pacífico y aportan sus aguas al mar peruano. Por esta razón, los 53 ríos forman el sistema hidrográfico del mar peruano. Unos 27 ríos se originan en la divisoria de aguas continentales, cuyas fuentes de alimentación son los deshielos glaciares, los lagos altoandinos y las lluvias. Estos ríos son Tumbes, Chira, Piura, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Santa, Patibirica, Guarura, Chancay, Chillón, Rímac, Mala, Cañete, Pisco, Acarí, Yauca, Ocoña, Majes, Tambo, Sama y Caplina. Existen otros 14 ríos que tienen su origen en la zona de las lluvias torrenciales por debajo de la divisoria, entre los que podemos citar ríos Zarumilla, Boca de Pan, Saña, Guañape, Chaco, Nepeña, Casma, Huarmey, Supe, Lurín, Omas, Chili, Moquegua y Tacna. Un tercer grupo de ríos de más corto recorrido, alimentados por lluvias esporádicas, se originan en el piso inferior andino, como por ejemplo río Máncora, Pariñas, Culebras, Topará, Chala, Chaparra, Ático, Carabelí y Manga. Existen otras minicuencas arreicas, es decir, ríos aperiódicos cuyas aguas no logran desembocar en el mar, perdiéndose por filtración, evaporación y consumo agrícola. Desde el punto de vista del caudal, los ríos de la vertiente occidental han sido agrupados en 5 clases, ríos cuyo caudal fluctúan entre 3 a 5 millones de metros cúbicos de volumen anual, como el río Santa, ríos de descarga anual de 1 a 3 millones de metros cúbicos, de 700 a 1 millón de metros cúbicos, de 300 a 700 millones de metros cúbicos y ríos de 100 a 300 millones de metros cúbicos de descarga anual. Aproximadamente el 90% del volumen total de la descarga anual se pierde en el mar, lo que significa que con acondicionamiento en las cuencas altas se puede solucionar el problema de la falta de agua del ecosistema Chala, la presa del Lluracmayo, inaugurada en enero de 1995. Es un claro ejemplo que Electrolima y Sedapal han construido para abastecer el sistema hidroeléctrico y agua potable para Lima. El sistema hidrográfico del Amazonas. La cuenca internacional del Amazonas abarca 900.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 956.751 kilómetros cuadrados están en el Perú, que corresponde al 74.4% de la superficie peruana. Los ríos de la vertiente del Amazonas se originan en los picos más elevados de la cordillera occidental y de la cordillera oriental. Los grandes colectores son los ríos del Marañón, Huallaga, Ucayali y Madre de Dios. Estos ríos se caracterizan por tener un largo recorrido, tienen un caudal de régimen regular, navegable en el curso medio y bajo. Sus fuentes de alimentación son los deshielos de los glaciares, los lagos, las lluvias y las aguas subterráneas, hecho que permite tener un caudal variable durante el año. Los ríos discurren complejos valles longitudinales, convirtiéndolos en áreas geoeconómicamente importantes para las regiones andinas y amazónicas. Posee un potencial hidroenergético muy alto. El río Amazonas, llamado el monarca de los ríos, es el más largo y caudaloso del planeta. Tiene sus orígenes en las nacientes del río Apurímac Ucayali. El punto de origen se halla en un pequeño manantial de la quebrada Apacheta, ubicado al pie del glaciar Quehuisha, a 5.170 metros sobre el nivel del mar, en la posición 15
en la posición 15 grados y 71 grados en la cordillera Chila de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa. Tiene una longitud de 7.020 kilómetros, de los cuales 3.850 kilómetros corresponde al recorrido dentro del territorio peruano. Por la gran importancia geoeconómica de la cuenca internacional del Amazonas, se ha constituido el Pacto Amazónico el 4 de julio de 1978, tratado suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. El sistema hidrográfico del Titicaca es una cuenca de origen tectónico caracterizada por ser una cuenca cerrada endorreica en el interior del continente suramericano, específicamente entre el Perú y Bolivia. Cubre 48.775 kilómetros cuadrados, que resulta el 3.8% del suelo peruano. El lago Titicaca, considerado el más alto del mundo, es el recolector de los principales ríos Huancané, Azángaro, Ramis, Ayaviri, Cuata, Cabanillas, Lampa, Yape, Zapatilla y Suches. Los ríos tienen su origen en los deshielos de los glaciares de las cordilleras Carabaya, La Raya, Ananea o Apolobamba, cordillera oriental, y de Sillapaca, volcánica del sur, cordillera occidental. El único efluente conocido como el río Desaguadero vierte las aguas al lago boliviano llamado Popopó o Aullagas, que tampoco tiene salida al mar. En el entorno del lago existen importantes concentraciones demográficas, tanto urbanas, Puno Juliaca, como rurales. Las playas y las islas son aprovechadas con ciertas limitaciones por el hombre puneño. El lago, en esencia, sirve de comunicación comercial con la República Boliviana. Los recursos hidrobiológicos son directamente aprovechados por los pobladores. Lagos altoandinos y amazónicos del Perú. En el Perú existen las aguas lénticas, con relativa abundancia, formado por más de 12.000 lagos altoandinos y cientos de lagos o cochas amazónicos. Los lagos altoandinos se distribuyen en la cuenca alta de los sistemas hidrográficos del Pacífico, Amazonas y el Titicaca. La ex Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, en coordinación con otras entidades públicas, ha realizado un inventario nacional de lagos y represamientos, cuyo resultado final nos permite conocer el potencial hidroenergético por cuencas. 3.896 lagos se hallan en la cuenca del Pacífico, 7.441 lagos en la cuenca del Amazonas y 841 lagos en la cuenca del Titicaca, a los que se adicionan 23 lagos de la cuenca cerrada. De este potencial límnico, solamente 186 están siendo explotados, con una regulación de 3.028.7 millones de metros cúbicos y 342 lagos con estudios de factibilidad, con posible capacidad de explotación de 3.953.4 millones de metros cúbicos. El mayor número de lagos en explotación se hallan en la vertiente del Pacífico, con 108, siguiéndole el Amazonas con 76 y 2 en la cuenca del Titicaca. Los principales lagos en explotación son Junín, Aricota, Choclococha, Suches, Bunrun y Pañe. El inventario de los reservorios de represas del país establece 23 represas con una capacidad de regulación de 1.941.88 millones de metros cúbicos. Últimamente se han incrementado nuevas represas. Posiblemente la misma necesidad y la demanda de agua obligará al Estado a continuar haciendo presas. A continuación, una tabla acerca de los lagos altoandinos. Los glaciares tropicales andinos. Entre 23 grados latitud norte y 23 grados latitud sur, existen glaciares de alta montaña que cubren 2.775 kilómetros cuadrados, como puede observarse en la tabla número 10. La mayor concentración está en el sistema montañoso de los Andes, principalmente en el Perú. El 71.24% del total mundial está en nuestro país. Factores de formación. El fenómeno glaciar en el Perú, considerado como un fenómeno extrazonal, se debe principalmente a tres factores principales. A continuación,
La tabla acerca de los glaciares tropicales del mundo. Factor altitudinal. Debido a la presencia del sistema andino, muchos picos más altos de la cordillera occidental y oriental están cubiertos de casquetes glaciares. Factor precipitación sólida, que cae en forma de pequeños copos de nieve de apenas de 1 a 3 milímetros de diámetro, que bajo condiciones climáticas sufren un lento proceso de metamorfismo hasta convertirse en hielo glaciar. El factor temperatura, lo suficientemente baja que permite el congelamiento de las precipitaciones pluviales, es para transformar en nieve primero, luego en hielo glaciar en base a aquellas nieves que han resistido la fusión y la evaporación diurna y de la estación veraniega. Características de los glaciares peruanos. Los glaciares de las montañas del Perú tienen los siguientes atributos. Son casquetes glaciares de tipo ventisquero que se acumulan por encima de 5.000 a 5.500 metros de altitud. Sin embargo, las lenguas glaciares pueden descender hasta 4.850 metros sobre el nivel del mar, con el retroceso glaciar acelerado por efecto del calentamiento global. El límite inferior de los glaciares han ascendido a niveles más altos. Hoy se hallan de 5.500 a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Por lo general, se concentran en los flancos que se orientan hacia el oeste y sureste. Su espesor es relativamente poco, varía de unos metros hasta 30 metros. Entre el cuerpo glaciar y la roca subyacente existen grandes bolsonadas de agua. La superficie glaciar presenta una morfología muy compleja, desde superficies regulares hasta irregulares, agrietados, escarpados y castilliformes. En zona de fusión se pueden observar cavernas, puentes, túneles, columnas, estalactitas y estalagmitas. Distribución geográfica de los glaciares. Se caracteriza por su alta dispersión, que constituyen concentraciones aisladas en los picos más elevados de las cordilleras, según el inventario realizado en base a las cartas nacionales elaborados por el IGN. En los años 61 y 70, los glaciares existían desde el paralelo 7 grados en el norte, departamento de la Libertad, hasta el paralelo 17 grados latitud sur en el departamento de Tacna, cordillera Barroso, las que se agrupan en 25 concentraciones principales, estimándose en unos 1.200 glaciares importantes que cubren aproximadamente 3.010.5 kilómetros cuadrados, que representa el 0.17% de la superficie territorial nacional. Sin embargo, con el acelerado retroceso glaciar al que asistimos en los últimos años, esta cobertura ha disminuido en un promedio de 30%. La Cordillera Blanca concentra el 21% de los glaciares del Perú, por lo tanto, es la más importante desde el punto de vista del potencial de reserva de agua, de belleza natural paisajística y, por consiguiente, turístico y deportivo. Le sigue en importancia la Cordillera de Vilcanota, que agrupa unos 200 glaciares y cubre 508.5 kilómetros cuadrados. Luego siguen las cordilleras Ampato, Barroso, cadena de conos volcánicos del sur, Pariacaca, Carabaya, Huayhuash, Raura, Vilcabamba y Huaytapallana. El fenómeno del retroceso glaciar. En las últimas 3 o 4 décadas, el avance de la línea inferior de las nieves persistentes hacia niveles más altos ha sido muy acelerado. A este hecho se conoce como retroceso glaciar, lo que implícitamente nos sugiere que, en épocas remotas, el manto glaciar cubrió mayor extensión, descendiendo hasta niveles mucho más bajos que los actuales. Este retroceso se produce entre 50 metros a 100 metros hasta 200 metros, lo que significa que de continuar este ritmo en un periodo corto desaparecerán los glaciares que tenemos en el Perú. De las observaciones in situ, de las fotografías aéreas y las cartas topográficas nos permiten confirmar y llamar la atención del inminente retroceso glaciar acelerado. Ejemplo, hace 40 o 50 años atrás, los actuales cerros del monte Meix, Ticlio, Cordocinga, en la cuenca alta del Rímac, estaban cubiertos de glaciares. Hoy en día están totalmente desprovistos de hielo glaciar. Estacionalmente, de manera efímera, se cubren de nieve,
pero tan pronto cae la estación de verano desaparece. Por consiguiente, ya no se puede hablar del nevado de Tiglio. Este es un ejemplo que ilustra este fenómeno del retroceso glaciar. Los factores que contribuyen en este hecho son básicamente la acción humana, el cambio climático global y regional, el incremento de la temperatura medioambiental, la deforestación, entre otros. A continuación, la tabla acerca de los glaciares del Perú, 1960 al 62. En el Perú, muchos glaciares emblemáticos están disminuyendo de masa glaciar. Algunos ya desaparecieron totalmente, como el Misti, el Chachani, Pichu Pichu, Brogui, Pastoruri, entre otros. De las 25 cordilleras con glaciares, Cordillera Bolívar ha desaparecido el 100%, seguido por la Cordillera Chonta, que ha disminuido en un 92%, Pariacaca a un 71%. Los últimos estudios y observaciones de campo por los guardianes de los glaciares y los responsables de monitorear el comportamiento de los glaciares de la Cordillera Blanca, Jesús Gómez López y Luzmila Dávila, relatan el inminente deshielo, manifestando que según el último inventario de glaciares elaborado por la Unidad de Glaciología, con datos recogidos desde 2009, en la actualidad existen 755 glaciares en el país. El 81% de ellos mide menos de 1 kilómetro cuadrado. En el Perú, en los últimos 30 años ha descendido en un promedio de 41% de los hielos de las cordilleras. Huascarán hasta el año 2010 habría perdido el 37%. Es verdaderamente muy alarmante la acelerada desaparición de los glaciares tropicales andinos. El impacto de este fenómeno conllevará a una modificación ecológica general del geosistema andino, un impacto negativo como fuente de recurso hídrico en la regulación del caudal de los ríos y lagos, etc. Para paliar cabe una acción conjunta y global en el manejo de las cuencas hidrográficas y del ambiente a base de una educación adecuada y proyectos específicos de conservación y preservación ambiental. El retroceso glaciar tiene mucha repercusión para la sociedad, porque las consecuencias directa o indirecta recaen en los aspectos ecológicos, en el campo científico-cultural, en lo turístico, en el arte y en la literatura y en lo económico. En los últimos decenios del siglo XX y primeros del presente siglo se ha experimentado mayor calentamiento atmosférico, mayor desorden climático y, por consiguiente, mayor aceleración del deshielo glaciar. Probablemente de 1960, que representa la tabla anterior a 2014, en aproximadamente un poco más de medio siglo ha disminuido entre un promedio de 40%, lo que nos permite estimar que el Perú actualmente tenga de aproximadamente unos 1.750 kilómetros cuadrados de cobertura glaciar, pues muchos de los picos con glaciares han desaparecido totalmente, dejando un paisaje desnudo, lánguido, cubierto de derrubios y suelo de colores abigarrados. Aguas termomedicinales. Las condiciones geológicas y estructurales del suelo peruano, así como su localización dentro del cinturón del fuego del Pacífico o zona volcánica, hace que todos los departamentos tengan afloramientos de aguas termales, caracterizadas como aguas mineralizadas, medicinales, de temperaturas que varían entre 25 a 98 grados Celsius. El origen de estas fuentes termales está relacionado con los focos volcánicos, rocas magmáticas, diaclasas y fallas. Entre las principales fuentes termales según departamentos son Amazonas, Asnayacu, Vituya, Cuelcacha, en Ancash, Chavín, Chancos, Mancos, Pomabamba, Andamayo, Jocos, Tablachaca, Pacatqui, Pato, Shangal, Monterrey, Olleros, Yocya, en Apurímac, Gualalaché, Pincahuacho, Quilcate, en Arequipa, Cotahuasi, Chincané, Antaura, Piques, Tarparza, Yura, Jesús, en Ayacucho, Niño Zamba, Zancos, Huagua, Puquio, en Cajamarca, Baños del Inca, Yumagual, en Cusco, Andiguela, Colpani, Lares, Yaurisque, Marcapata, en Huancavelica, San Cristóbal, Corsi, Hualcamarca, en Ica, Huacachina,
En Junín, Yauli, Jocchapampa. En Lima, Ollón, Chuchín, Churín, Santa Catalina, Andajes, Salinas de Huacho, Baños de Boza, San José de los Baños, Tingo Casapalca, Tibia, Tamboviso, Chilca, Bellavista. En La Libertad, Baños Chimú, Guaranchal, Chachicadán. En Loreto, Contamana, Pasco, Cocha. En Moquegua, Omate, Carumas. En Piura, Hawái, Grande. En Puno, Posta Agua Caliente, Oyachea, Cuyo Cuyo, Cerca, Huancané, Putina, Tangolaya. En San Martín, Moyobamba. En Tacna, Andarabe, Ticaco, Río del Azufre, Caliente. En Tumbes, Los Hervideros y Malpaso. Fin de la unidad 3. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para recibir los nuevos videos. Muchas gracias.